Hola chicos, bueno pues vamos a seguir avanzando un poquito más en este estilo artístico tan apasionante que es el barroco. En el anterior vídeo estuvimos hablando de la arquitectura y ahora pues vamos a pasar a la escultura. Eh, los temas van a ser muy amplios. Vamos a tener temas religiosos, vamos a tener retratos, seguramente también temas mitológicos, luego veremos algunos ejemplos. Pero sin lugar a dudas, quizás los elementos más característicos de la escultura del barroco van a ser estos que tenemos aquí. Vamos a tener muchísimo realismo. Se va a representar a los personajes con muchísima fidelidad. Y sobre todo, mientras que en el Renacimiento a lo mejor teníamos sentimientos un poquito más cohibidos, rostros mucho más tranquilos. Recordad, por ejemplo, al David de Donatello, recordad al David de Miguel Ángel, o incluso acordaos de la Piedad. Son esculturas en las cuales vemos rostros tranquilos, aun con cierta energía, ¿no? Esa terribilidad que mencionábamos, por ejemplo, del David de Miguel Ángel, ¿no? Pero con cierto sosiego. Aquí lo que vamos a ver es todo lo contrario. Sentimientos absolutamente exacerbados, descontrolados, porque se busca, al igual que hablábamos en la arquitectura, se busca sorprender, sorprender y sorprender. Por eso, aparte de estos sentimientos tan intensos, los escultores barrocos van a dotar a sus esculturas, a sus creaciones, de muchísimo movimiento y de muchísimo dinamismo. Y luego a veces pues jugarán también con muchos de los pliegues de las túnicas para dar efectos de luces y de sombras. Y luego, muy relacionado con esto que hablábamos de sentimientos muy intensos y dramáticos, pues esa teatralidad, ¿vale? El último ejemplo que os voy a poner es teatralidad pura y dura. Un nombre propio, Gian Lorenzo Bernini, el mismo que habíamos hablado también en arquitectura, ¿vale? Pues Bernini también será uno de los grandes escultores del barroco, no solo del barroco, sino por supuesto de toda la historia de la humanidad, porque es absolutamente espectacular. No sé si de esto os acordáis. Esto es pues algunas esculturas de la antigüedad clásica. Al igual que nos sucedía en el Renacimiento, los escultores del barroco también van a beber de las influencias de la antigüedad clásica. Pero sobre todo, van a recordar mucho a esto que veíamos aquí. ¿Vale? A esto que veíamos aquí. Es decir, escultura helenística en la cual teníamos sentimientos muy exacerbados, movimientos muy bruscos, dinamismo por todas partes. Entonces, la típica escultura de la época helenística pues va a ser muchas veces el prototipo que van a seguir en este caso los escultores del barroco. Así que vamos al lío. Vamos a estudiar 4 obras de Bernini. 4 obras de Bernini. Empezamos con la primera. A ver, si os acordáis, en los vídeos en los que vimos la escultura del Renacimiento, tanto en el 480 como en el 580, vimos por un lado al David de Miguel Ángel, ¿verdad? El David de Miguel Ángel representa el momento pre, ¿no? Miguel Ángel se está preparando para atizarle con la piedra a Goliat. Vimos el momento post, cuando ya había sucedido toda la escena, ¿no? Aquí teníamos al David de Donatello triunfante sobre la cabeza degollada de Goliat. ¿Qué es lo que nos falta? El momento instantáneo en el que David lanza la piedra. Y lo tenemos aquí, ¿vale? Es el David de Bernini. El David de Bernini retrata el momento justo. Hablábamos del David de Miguel Ángel, es el momento previo. El David de Donatello, el momento posterior. Pues aquí lo que tenemos es el David, no sé muy bien cómo lo podríamos llamar, el David infraganti. Es decir, aquí es el David que va a lanzar directamente la piedra a Goliat. Entonces, fijaos cuál es la diferencia frente a la tranquilidad clásica renacentista que veíamos en Miguel Ángel, que veíamos en Donatello. Bernini introduce aquí muchísima emoción y muchísimo dinamismo, ¿no? Entonces aquí justo, como os digo, fijaos que está cogiendo todo el impulso posible. Aquí David se dispone a tirar la piedra, fijaos cómo tiene los pies bien apoyados en el suelo, el cuerpo medio girado para coger toda la fuerza posible y lanzar con toda la fuerza del mundo la piedra a Goliat.
Entonces, la figura, fijaos que está en muchísima tensión, pues por el movimiento tan violento que va a ejecutar. Entonces hay muchísima potencia, una potencia que está, pues bueno, pues absolutamente implícita, ¿vale? Aquí a lo mejor se ve un poquito mejor. Fijaos la tensión en la cuerda, ¿no? Fijaos, por ejemplo, también en la cara, ¿vale? Ahora, luego os lo pondré un poquito más, ¿no? Pero la tensión es tremenda, la tensión del cuerpo, cómo se apoya con las piernas, cómo sujeta con fuerza y da toda la tensión del mundo a la onda para lanzársela directamente a Goliat. Recordad también otra cosa. Tanto Miguel Ángel como Donatello, a sus representaciones del David, las esculpían totalmente desnudas. Aquí ya no. Aquí ya no tenemos esa idealización, esa búsqueda absoluta de la belleza. Aquí no. Sin lugar a dudas, de nuevo nos encontramos ante un David absolutamente escultural, por supuesto, pero en este caso no solo se le representa con algo de ropaje que incluso tapa sus partes, sino también con el zurrón de pastor. ¿Vale? Os recuerdo que el rey David pues, fue pastor, ¿no? Entonces aquí no vemos un David idealizado como un guerrero perfecto, como veíamos, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, sino que aquí le vemos como pastor, ¿vale? Fijaos en la cara, ¿vale? Qué concentración, cómo frunce el ceño, ¿no? Ese mordiéndose el labio, como estando concentrado 100% en aquello que está a punto de hacer, que es lanzarle la piedra a Goliat. ¿De acuerdo? Por tanto, obra, como podéis imaginaros, brutal, ¿vale? Esta y las dos siguientes que os voy a poner están en la Galería Borghese, en Roma, y vamos, merece la pena entrar a la Galería Borghese solo para ver los verniz que hay, porque es absolutamente espectacular. Vamos a por la segunda, el rapto de Proserpina, una de mis favoritas, es espectacular. Aquí ya no estamos ante una obra bíblica, como era el David, ahora estamos ante una obra mitológica, ¿vale? Pues mientras recogía flores silvestres por ahí, pues Proserpina, que la vemos aquí, fue atacada por un Plutón totalmente enamorado, bestia más no poder, una bestia parda, que es esta representación de Plutón, que es el, bueno, pues el dios del inframundo. Si antes en el David veíamos el momento justo en el que David está cogiendo toda la fuerza del mundo para lanzar la piedra, aquí vemos el momento en el que Plutón rapta a Proserpina y trata de mantenerla sujeta. Entonces, de nuevo vemos muchísima violencia en toda esta escena, teatralidad a lo bestia, ¿verdad? Pero sobre todo a mí una de las cosas que me alucinan de esta obra es que es aquí cuando Bernini pone toda la carne en el asador y convierte el mármol en carne. No me digáis que Bernini no convierte el mármol en carne, por Dios. Fijaos cómo, fruto de esa fuerza que ejerce aquí Plutón para intentar mantener sujeta a Proserpina, fijaos cómo sus manos, de esa intensa fuerza que hace, cómo penetran incluso tanto en el muslo como en la propia cintura de Proserpina. Es que realmente parece que la carne está blanda, realmente parece que Plutón está introduciendo su mano, fruto de esa fuerza brutal que está ejerciendo para retener a Proserpina, como incluso se introduce en su propio cuerpo, ¿no? Como aprieta con su mano la piel del muslo, la piel del costado, ¿no? Entonces es brutal, es que parece que incluso podemos tocar así que esté blandito, ¿no os parece? Pero es mármol. Entonces, como veis, es algo absolutamente brutal. Fijaos en el rostro de Proserpina, absolutamente desesperada, ¿no? Angustiada más no poder, porque Plutón la ha conseguido atrapar y la ha raptado. Fijaos el golpetazo que se lleva Plutón. Claro, lógicamente Proserpina se intenta zafar y le empuja la cabeza. Entonces, incluso el ojo como que se estira un poquito, ¿no? Entonces, la composición es brutal. Esto ya visto desde detrás, la composición es espectacular.
¿no? El can de tres, el perro Cerbero creo que se llamaba, ¿no? El perro de tres cabezas, ¿no? Cómo Proserpina se intenta zafar con tantísimo movimiento, con tantísimo dinamismo, con una teatralidad total, ¿no? Dramático, 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 más no poder, con esos sentimientos tan, tan, tan exaltados de una Proserpina, pues que, bueno, pues intenta zafarse de su secuestrador. Entonces, como veis, es una escultura apabullante, vamos, es brutal. Vamos a por otra brutal también, porque esta también tiene lo suyo. De nuevo, el David estaba en las Galerías Borghese, el rapto de Proserpina en las Galerías Borghese en Roma, Apolo y Dafne, que es la que tenemos aquí, Galería Borghese, también en Roma. De nuevo, una obra mitológica, pues esto es el castigo, ¿no? El castigo a Apolo, ¿no? Apolo fue castigado por Eros, creo que era, ¿no? Después de que se burlara de él. Entonces, lo que hizo Eros, que es el dios del amor, cogió dos flechas, una de oro y otra de plomo. Claro, estas dos flechas eran diferentes. La flecha de oro, si te la clavan, te incita al amor. La flecha de plomo, si te la clavan, incita al rechazo. Y entonces, con la flecha de plomo, Eros lo que hizo fue disparar a la ninfa Dafne, con la de plomo, y con la de oro disparó a Apolo. Es decir, que Apolo se enamoró locamente de Dafne, y en cambio Dafne lo aborreció a más no poder. Entonces aquí lo que vemos es que Apolo persigue enfermizamente a Dafne, y una pobre Dafne pues que huye y huye y huye, hasta que ya cuando está muy cansada y ve que Apolo le va a pillar, pues pide ayuda a su padre, que era el dios del río, el dios Ladón, creo que se llamaba. Bueno, no me acuerdo. Ladón, yo creo que era Ladón. Y entonces la ayuda consiste en que Dafne jamás va a ser poseída por Apolo, porque en el momento en el que Apolo toque a Dafne, Dafne se va a convertir en laurel, en el árbol de laurel. Entonces aquí lo que vamos a ver en esta escultura es el momento exacto. Apolo alcanza a Dafne y se empieza a producir la transformación. Entonces, fijaos, luego os pongo otra imagen más, ¿no? Pero fijaos cómo justo aquí Apolo ya ha enganchado a Dafne. Entonces, cómo de las manos, cómo del pelo, ¿no? Fruto de ese movimiento tan violento, vuela el pelo de Dafne, y en ese vuelo ya empezamos a intuir que el propio pelo de Dafne se está empezando a convertir en hojas de laurel, al igual que le está pasando en la mano, ¿no? Incluso el torso se está empezando a recubrir como de una corteza. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en el tronco del árbol. Aquí a lo mejor lo vemos un poquito mejor, ¿vale? Fijaos, ¿no? El pelo de Dafne empieza siendo pelo, pero acaban siendo hojas de laurel, ¿no? La mano, que ahora se posa sobre el vientre de Dafne, fijaos que es distinto. Aquí Apolo ya está tocando el vientre de Dafne, pero aquí ya la mano no se introduce, como si se introducía, por ejemplo, la mano de Plutón en el muslo de Proserpina o en la cintura de Proserpina. Aquí no. ¿Por qué? Porque es que ya se está empezando a convertir en tronco de árbol, ¿no? Y entonces, claro, la corteza es dura, ya no penetra dentro con esa fuerza en la piel, en la carne, ¿de acuerdo? Y aquí es donde quizás ya se ve de una forma muchísimo, muchísimo más sublime, ¿no? Fijaos las manos, cómo ya se están convirtiendo en laurel, las manos ahí de Dafne. Aquí se ve muy bien el pelo, incluso también cómo desde el suelo está creciendo ese tronco que va a recubrir por completo a Dafne, ¿no? Incluso también por aquí las hojas de laurel que van avanzando. Entonces, de nuevo, muchísimo dinamismo, muchísimo movimiento, ¿no? Sentimientos exacerbados, a más no poder, exaltación plena. Fijaos la pobre Dafne, fijaos qué cara de sufrimiento que tiene Dafne, porque se sabe ya perdedora, sabe que justo a Apolo le ha alcanzado y se está convirtiendo, y seguramente experimentando muchísimo dolor, se está convirtiendo en un árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, una obra absolutamente bellísima, 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 a más no poder. Y vamos a por la última, el éxtasis de Santa Teresa. Esto ya no está en las Galerías Borghese en Roma, sigue estando en Roma, ¿vale? Lo único que esto está en una iglesia que se llama Santa María de la Victoria, ¿vale? Aquí ya no estamos ante una obra mitológica ni bíblica, sino estamos ante una obra puramente religiosa, ¿no? En la cual la protagonista la tenemos aquí, es Santa Teresa.
Yo creo que a Santa Teresa seguramente la habréis dado en literatura, en un estilo muy suyo que era el misticismo, ¿vale? Que es un poco pues como San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, Santa Teresa tiene una forma muy particular de explicar cómo era su relación con Dios, ¿no? Y eso se denomina la transverberación. Entonces, la transverberación no es otra cosa que pues, una experiencia mística, que es una forma de describir una unión totalmente íntima y plena, más no poder, con Dios. Y que se explica con un sentimiento de verte como totalmente traspasado el corazón por una flecha con un fuego totalmente sobrenatural. Y entonces aquí, si os fijáis, lo que vemos de nuevo es el momento justo. El momento justo en el cual Santa Teresa está llegando a ese éxtasis total, pleno a más no poder, de una unión íntima y total con Dios. Y es que esa unión con Dios es tan gozosa, es tan espiritual, es tan totalizadora, que incluso la propia Santa Teresa cierra los ojos y cae desmayada hacia atrás. Porque el amor de Dios es tan sobreabundante, tan divino, tan brutal, que la sobrepasa por completo y cae rendida hacia atrás en un movimiento totalmente dramático, ¿no? Y si me apuráis, incluso con cierta carga erótica que es incluso más que evidente. Entonces, fijaos en el movimiento, el movimiento que se intuye, ¿no? Del propio Cupido, que le va a lanzar esa flecha, que es la forma que ella tiene de expresar el amor con Dios, ¿no? Esa flecha que te quema por dentro del corazón, ¿no? Y que te sobrepasa por todos los costados, ¿no? Entonces, fijaos en el movimiento del propio ángel. Fijaos cómo Santa Teresa cae hacia atrás como una especie de nubes en un entorno totalmente sobrenatural, ¿no? Cae hacia atrás en un movimiento dramático, los pliegues, cómo caen. Entonces, es una escena brutal. Además, todo esto, bueno, pues se ve incluso potenciado un poco por estos rayos de luz que están hechos en bronce, ¿no? Pero que representan un poquito ese momento de plenitud, ¿no? Incluso la luz de Dios que ilumina desde arriba y que cae sobre Santa Teresa, que está en pleno éxtasis divino, en pleno éxtasis de relación con Dios, ¿no? Antes os decía que la escultura barroca tiene mucha carga también teatral, ¿no? Y eso pues se ve muy bien aquí. La capilla de Santa María de la Victoria, la cual está como en un costado. Según entráis a Santa María de la Victoria está como al fondo a la izquierda, ¿no? Fijaos que aquí hay como una especie de palcos, ¿no? ¿Veis que hay como una especie de personajes? No sé si alguna vez habréis ido al teatro, que veréis que los palcos principales están como a derecha e izquierda, y de ahí es donde se sientan las personalidades a ver la obra teatral. Pues aquí Bernini se permite el lujo de representar eso. Esto es la escena principal y aquí está la gente viendo el éxtasis de Santa Teresa. Es decir, que aquí eso que os decía de teatralidad, pues aquí lo vemos a la máxima expresión. ¿De acuerdo? Así que, nada, chicos, pues estas quizás serían las 4 esculturas con las que me gustaría que os quedarais del barroco, las 4 de Bernini, con ese pues cambio tan sustancial que se produce desde el Renacimiento, ¿no? De la tranquilidad del Renacimiento a ese movimiento, a ese dramatismo, a esa carga tan dinámica que adquieren las esculturas del barroco, ¿no? Y que intentan captar justo el momento clave en el que sucede algo. Entonces, quedaos con las maravillosas esculturas de Bernini, que son algunas de las mejores que jamás se han hecho en toda la historia de la humanidad. Pues nada, chicos, en el próximo vídeo ya a por la pintura. Un fuerte abrazo.